Vamos a estar entonces continuando con este Evangelio, capítulo 1. Una pequeña palabrita sobre el versículo 28, ¿no? Que no me había dado cuenta hasta que estuve analizando esta semana unas cuestiones sobre la predestinación, por cierto, y vi un comentario que utilizan ese argumento para demostrar algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. En este versículo, cuando el ángel le dice, el versículo 28, ¿no? Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres. Esa palabra, otros lo traducen como que el ángel le dijo, llena eres de gracia, a María, llena eres de gracia. Estuve buscando la palabra, cómo en el griego podría ser mejor eso traducido. Y la mejor traducción, aunque parezca raro, es la que tiene aquí la Reina Valera. Es como muy llena de gracia, o que ha alcanzado el favor de Dios, o que ha sido vista de manera agradable a los ojos de Dios. Sí, y aquí la dice muy favorecida, porque puede que introduzca un elemento no de superlatividad, pero sí de cierta altura. Ese comentario. Entonces, Dios te bendiga. Para continuar, el próximo versículo es lo que ya leímos. Le dice María al ángel, luego de que ella se ve turbada pensando sobre la salutación. Verso 30 dice que entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le narra, como vimos, que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que el nombre de ese hijo era Jesús. Y le describe: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Habla de una condición, como lo estuvimos analizando ayer en el estudio. Habla con la condición de que era el Mesías y de que el reinado de ese no iba a tener fin. Es importante. Y luego María le dice al ángel: ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón, o sea, yo no he tenido todavía ninguna intimidad con mi esposo. Y el ángel le da la explicación y le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto es un texto muy importante que lo analizamos ayer, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el término Hijo de Dios, ¿cómo se usa? Ayer vimos que el término Hijo de Dios se usa en dos formas. Esto es muy importante. Un apelativo de Hijo de Dios, ¿verdad?, hace referencia a su origen. Aquí el origen de este ser que iba a nacer, ¿verdad?, iba a tener, su origen en Dios, como lo tuvo también Adán, que lo creó Dios, como lo tuvieron los ángeles, ¿verdad? Su origen es Dios. Y analizamos que esto no tiene que ver con su divinidad. La divinidad de Jesús la vemos en otro nombre de Jesús, que es el término Hijo de Hombre. Aunque parezca curioso, el término Hijo de Hombre es el que nos da un poquito de pista de que el Mesías era divino, no el término Hijo de Dios. El término Hijo de Dios solamente me dice su origen, que es de Dios, pero no que Él era en sí Dios. El que da ese término, que Él es Dios, es el término Hijo de Hombre. Eso es contrario a lo que se enseña, pero por la Biblia dice lo que dice, y no la lógica humana.
Y otro término que designa al que hace referencia el término Hijo de Dios, ya no es a su origen, sino a su condición de Mesías. Es un sinónimo de Mesías. Hijo de Dios es sinónimo de Mesías, y más que todo de Mesías en su función de Rey victorioso. El Mesías tiene dos funciones. Una función va a ser la que ya cumplió en su primera venida, que es ser el siervo de Dios, y de que ese siervo de Dios también era siervo sufriente, que iba a padecer. Esa es la referencia simbólica que da el Cordero de Dios. El Cordero de Dios habla de una de las dos funciones del Mesías, y por eso es que hay dos venidas del Mesías. Una de las funciones del Mesías, no se olvide de esto, es muy importante. Una de las funciones del Mesías era la de ser rey y la de juzgar como rey victorioso. Iba a vencer a los enemigos de Israel. Esa es una función. Esa no se cumplió cuando el Mesías estuvo en la tierra. Esa se va a cumplir en la segunda venida. ¿Okay? La otra función del Mesías que se cumplió en la primera venida es que él vino ya no como rey victorioso que derrota a los enemigos de Israel, sino que vino como siervo sufriente, como Cordero de Dios que fue sacrificado para vencer a los enemigos del ser humano, que es el pecado. Amén. Esos dos términos, esas dos funciones del Mesías, Hijo de Dios, alude a la condición de Mesías como rey victorioso. Hijo de hombre alude, como vamos a ver en los estudios que hacemos los sábados, alude a la condición de Mesías como siervo de Dios. Hijo de hombre apela básicamente a eso, también a su origen divino, pero no a la naturaleza divina. Eso lo indica más el término hijo de hombre. Entonces él aquí le está diciendo una de las dos significados de hijo de Dios. El que aquí está señalado es el de origen. Va a ser un hijo de Dios. Como vamos a ver más adelante, hijo de Dios también significa que él es el Mesías como título. Entonces se le da eso es muy importante que lo tengan en mente, hermanos hermanos, cuando escuchen estos términos en la Biblia. Entonces le dice eso, y dice el verso 36, y aquí que tu pariente Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez, y ya este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Le está queriendo decir lo que dice en el 37. Ella era estéril, para que sepáis que Dios es Dios. Tú vas a concebir aunque no hayas tenido relaciones íntimas con José, porque el poder de Dios te va a cubrir. Y para que veas que es así, tu pariente Elizabeth, que era estéril, también va a tener un hijo, y de hecho ya tiene 6 meses de gestación. Y luego el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces el 38, María dice, a diferencia de Zacarías, que duda, María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos con el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Dónde estaba María cuando se le da este anuncio? ¿Dónde estaba? En Nazaret. ¿Cómo sabemos eso? Por el versículo 26. Entonces ya vimos que Nazaret quedaba al norte, como a unos 100 kilómetros de Jerusalén, que era el estado de Judá. Nos dice el verso 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. O sea, hizo un viaje. Agarró un bus, ¿verdad? Expresos Nazaret, y llegó al terminal de Judá, a una ciudad de allí. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fue a visitar, ¿verdad? Que está en estado, mi pariente, voy para allá a visitarla, y la va a visitar. Y aconteció, verso 41, que cuando oyó Elizabeth
la salutación de María. Miren lo que dice aquí. Y sucedió que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, el bebé, que iba a ser Juan el Bautista, ¿verdad? Él dice que la criatura en su vientre y Elizabeth, perdón, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, de ahora en adelante, pongan atención. De ahora en adelante, pongan atención cada vez que se va a decir en los evangelios, lleno del Espíritu Santo, sea quien sea. Ustedes van a ver que la llenura del Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura, está asociada a decir algo, al hablar algo. Va a haber llenura y luego se va a decir algo contundente. Lo que me hace pensar que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una llenura del Espíritu Santo para hablar con denuedo, para hablar con autoridad, algo importante. No es para estar cayéndose ni dando brincos, ni lo que uno ve, estas fantasías que uno ve en algunas iglesias y en programas de televisión. Nada que yo no veo eso. ¿Qué es lo que te hacen creer estas iglesias falsantes que hay hoy día? Que la gente, no sé si lo han visto, tiembla y se cae. Yo no veo, en la Biblia no se ve eso. Miren lo que sucede. Primera vez que sale este versículo, y lo vamos a ver varias veces, y dense cuenta que siempre va a estar asociada. La mayoría de las veces, no puedo decir que todas, pues no lo he probado, pero la mayoría de las veces asocia lleno el Espíritu Santo y va a decir algo. Miren lo que sucede aquí. Y dice, la criatura que estaba en su vientre saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? ¿Cómo sabe esta mujer eso? La madre de mi Señor. Nadie, o sea, yo creo que va llegando María, se bajó del bus, agarra un taxi y llega a su casa. Prima, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No le dice nada. Inmediatamente, la criatura que está en el vientre salta, ella es llena del Espíritu Santo y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo sabía esta mujer eso? Por el Espíritu que le dio la llenura y le dijo eso, ¿verdad? Se puede decir que profetizó. Y luego se va a narrar algo que en las Biblias se llama el Cántico de María. Cuando oye esto, María va a dar algo que parece que se narra como un cántico, como una expresión poética. Y dice así, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta palabra aquí tiene implicaciones fuertes en mi opinión. Miren que María no dice, y mi espíritu se regocija en Dios el Salvador, sino mi Salvador. Yo creo que María aquí reconoce que ella era, igual que todos los hombres, pecadora y que necesitaba a Él como su Salvador. ¿Qué otra interpretación se le puede dar a Él?
Hay otra, me dijo, vamos a decir, bueno, esto es un título, mi Salvador. No creo que se le puede dar otra, dándole el beneficio de la duda a la iglesia, a una de las iglesias cristianas que dice que María es sin pecado. Aquí dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Alguien tiene otra traducción? Me interesaría otra traducción acá. ¿Qué tenéis vos? Tu humilde sierva. ¿Y ahí qué dice? Humilde esclava, amén, una sierva, excelente. La bajeza no me parece buena traducción. No me parece buena traducción. Porque mira, tu humilde sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Reconocen que Dios es mi Salvador, ¿verdad? Porque ella era muy humilde, pero que no era así, que no lo necesitaba. Ella era tan humilde. Pero en ese caso no estaría mintiendo ella, si ella sabía que no era cierto, para que por muy humilde que era, no tendría que haberlo llamado mi Salvador. Es probable que en su estado de humildad haya dicho eso. Yo sé que yo no necesito ser salvo, pero tú eres mi Salvador, algo así. No, ahí, o sea, eso es un argumento. ¿Cómo se debate eso? Eso es posible que sea así. Otro argumento. Iban a ser el Señor en cualquier bien humano. Iban a ser el Señor en cualquier ser humano, con vicios, con pecados graves, con... No, a lo mejor iban a ser con alguien, pero que eso era, muchacho, eso era impoluto, que no pecara ni nada. Pero ¿qué hace uno con la concupiscencia? Es el problema. Al nacer, ¿entienden el análisis? Al nacer de simiente pecaminosa, hereda la pecaminosidad, porque luego de Adán todos pecan, dice Romanos. Sí. Sí, yo creo que era una mujer, como lo dice aquí, o sea, una mujer piadosa, probablemente muy religiosa. Yo no tengo problema, generosa, a lo mejor muchacha, esa cuando la mamá le decía, así como María José, hacer las tareas, muchacho, eso iba y hacía las tareas y comía bien, ¿verdad, María José? Eso era, muchacho, desde niña, ese era ejemplar. Yo no tengo problemas con eso, de verdad. Y a lo mejor eso de mi Salvador allí es, wow, de una expresión de humildad, de dependencia total. El problema mío es teológico, el problema mío es de naturaleza teológica. Sí, seguro. Yo, a María, eso es el problema con los evangélicos también, que se van al otro extremo. Entonces María es irrelevante, ¿no? María es la madre del Señor en cuanto a la carne, o sea, ella lo tuvo en el bien, eso no es un melón. Es algo, y aquí le dicen, bienaventurada le dice esta mujer, luego le dice, mire, a menos que esté mintiendo, y aquí la Biblia en este sentido no miente, dice, porque de ahora en adelante me dirán bienaventurada, o sea, extremadamente feliz, en un estado de felicidad comparable al que uno tiene en el cielo. Eso es lo que significa macarios, bienaventurado. De manera que para mí es calvo, ni tan calvo ni con dos pelucas. Los evangélicos se pasan de que María la tienen, pero
como cualquier vendedora de seres quemados en el centro, la cosa no es así. Sí, horrible. Yo tengo un problema con mi tía que ella dice que ella jamás volverá a la iglesia evangélica porque ellos dicen que ella voy a decir en las predicaciones que María era una... Eso es una cualquiera y la chiquita esa y la tablita esa. Era pecadora que no se te va. Bueno, para mí, o sea, esta es una mujer extraordinaria, señor Miguel. Una mujer extraordinaria y ejemplar. Tiene que ser así. Primero no puede ser cualquiera porque fue elegida por Dios entre Amén. todas las cabidas. Amén. Exacto. No podía coger a otra de la descendencia de David. Y tenía una descendencia que ella estaba profetizando. Ahora, la exaltación que quieran darle, más allá de eso, es lo que nos preocupa. Que ya se Sí, ahí los evangélicos están y no hay excusa, hermano. No hay excusa. Yo, a lo mejor por decir eso, y lo oyen por internet, me llaman a mí, esa es otra, ecuménico. No, si uno trata de ser decente con musulmanes, yo tengo amigos musulmanes que son como hermanos míos, musulmanes chiitas, y los quiero y me quieren tremendamente, y a los hijos me llaman tío. Que me van a llamar a mí que de Al Qaeda, ¿verdad? Yo tengo muchos buenos amigos católicos, amigos que los amo y que me aman y que oramos. Eso no es a mí ecuménico, eso parece una ofensa. Pero, hermano, respeto a todos y con ejemplo y conocimiento de la palabra se verá. Yo no tengo problema en sentarme con lo que me causan problemas son los paraevangélicos. Eso sí me dan problemas a mí. Testigos de Jehová, mormones, con eso ni a un café me siento. Pero con un católico oriental de la iglesia griega ortodoxa o un católico romano, yo me siento un presbiteriano y yo soy anticalvinista. ¿Me explico? ¿Usted sabe qué significa el término ecuménico tal como se utiliza? Por cierto, hay gente que te acusa y ni siquiera sabe qué significa ecuménico. Ecuménico es un movimiento que está tratando de acercar a cristianos y a católicos, acentuando más las coincidencias que las diferencias. Solamente católicos y cristianos en la historia se han matado, más que todos los católicos a los cristianos. Pero los cristianos tampoco han sido unos santicos. En el problema del Ulster, en Irlanda del Norte, los protestantes no actúan muy bonito con los católicos. Y que los católicos quemaron protestantes en la Inquisición, eso no me da mi derecho para vengarme, porque estoy violando lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, uno ser bíblico en extremistas, ignorantes, evangélicos, hacen que te estén acusando de tal y cual. Yo he visto acusaciones contra algunas personas cristianas que yo respeto. ¿Quién no respetaría a Billy Graham? Y no le están acusando de ecuménico porque se toma fotos con un representante católico. Ecuménico es Inciarte también, a quien yo respeto. Inciarte a Pentecostés invitaba a Jaime Kelly, a católicos, y eso hacía a Inciarte ecuménico. No, hermano, sea conocida vuestra gentileza delante de todos los hombres, lo dice la Biblia. Amén. Sentarse con un católico y no, que más María, eso no, así no es que se demuestra la cristiandad, lo lamento. Así no es que se demuestra la cristiandad para nada. A mí no me hace menos cristiano el compartir con un católico. Ahora, que de ahí que yo comparta su doctrina es otra cosa. Es otra cosa. Y si me invitan, yo casé a una pareja en una iglesia católica.
Ningún evangélico lo quería casar porque era católico el novio de la persona. Y nadie lo quería casar. Me preguntaron a mí y yo fui, y obviamente no podían casarse en una iglesia evangélica. Bueno, peor todavía, nadie los admitía. Se casaron en una iglesia católica. Me invitaron a mí y tuvo el cura la gentileza de cederme su púlpito y quitaron las imágenes por respeto a los evangélicos que iban ahí. Y fue de bendición, de gran bendición. Y el pastor Inciarte me dio el permiso, vaya y dele la bendición de Dios y haga una exposición hermosa sobre lo que el matrimonio significa. Y yo tuve la predicación. Y el 99% de las personas que asistieron les encantó el mensaje y algunos creen hoy día. Y el esposo de la hermana cristiana que estaba ahí, hoy día es tremendo cristiano de testimonio. ¿Y saben quién es? El hermano que nos está viendo ahorita con su esposa desde abajo. Es el hijo de Coromo. Y entonces, ahorita la esposa lo llama el pastor. Eso es lo que me dijeron, pero yo no sé. Y fue de bendición. La hermana pueden decir que los familiares que fue de tremenda bendición. Fue muy bonito. Me trataron con respeto. Quitaron las imágenes para no, eso me pareció muy hermoso. Dejaron de ser cura, el cura que hizo eso. Claro que no. Me trató con respeto y yo con respeto y disfruté eso. Y fue de testimonio para el Señor. Lo demás que lo haga el Señor con testimonio mío. Le iba a decir yo al hermano Pedro que eso no, Pedro, tenéis que, no hermano, eso no, por los frutos los conoceré. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con esas acusaciones. Que Marcos Witt no es santo de mi devoción. Para mí el tipo se apartó, está en otra cosa. Pero no es porque se sentó con un cura y se tomó una foto. Yo no tengo elementos de juicio para decir que es ecuménico. Que a veces en una entrevista no le falta respeto por el respeto, no va a decir que son idólatras, que sean para el infierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es una manera de defender tu fe. En un momento dado, en una discusión, tendría que decir mi posición bíblica. Pero aún eso se puede decir con respeto, sin irrespetar. Amén, gracias Orlando. Como dice el texto de 1 de Pedro 3:15, ¿verdad? A todo el que demande razón de tu esperanza, ¿verdad? Defender tu fe, ¿cómo dice la Biblia, hermano? Mansedumbre y reverencia. Amén. Eso hay que tenerlo siempre en la mente. Amén. Mansedumbre y reverencia. Con extremismos y falsas piedades, a mí no se convence a mucha gente. Dan un testimonio de amor y de doctrina y de santidad, de conocimiento de la palabra expresada en amor. Para mí eso sí toca lo. Esa es una forma que el Espíritu Santo puede convencer al otro de muchas cosas. Amén. Ojalá que no me vayan a decir a mí eso es lo que me falta. Bueno, ya peor que el diablo, eso no. Entonces, mire lo que dice acá María, que la iban a llamar bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Tremendo discurso se echa la señora aquí. Tremendo discurso, hermoso, profético, bíblico.
Ustedes saben que a mí ahora me da problemas a decir la palabra profética, no es una palabra bíblica, pero estos engañadores, siervos de Satanás, la han secuestrado. O sea, cualquier barrabasada es palabra profética. La han contaminado, gracias, esa es la palabra, la han contaminado. A veces la voy a decir igual que la palabra apóstol, es una palabra bíblica, pero estos engañadores, apóstatas, hijos de Satanás, la han tergiversado. O sea, es un problema decir la palabra apóstol y palabra profética. Así estamos en los tiempos de la apostasía final. Estamos así. Menos mal que Cristo viene pronto. Amén. Amén, Cristo. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Pues parece que no se habían dado cuenta que estaba en estado Elizabeth. Porque dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes, ¿verdad?, que dio alumbramiento, o sea, que dio a luz, se regocijaron por lo engrandecido que había sido Dios para con ella y de la misericordia que Dios había tenido, y se regocijaron con ella. Entonces, vamos tomando en cuenta una cosa, vamos a ver las pruebas que da Lucas de la mesianidad de Jesús. Primero, María dice algo tremendo. María, por lo que yo leo, no exalta el hecho de que sea Mesías, pero sí le dice el hecho que iba a ser divino. Lo llama Señor aquí, de plano. Número uno, tomen eso en cuenta. Primera acotación, si quiere le hace una marquita a ese versículo, porque es una prueba importante, una colección de pasajes que van a demostrar, a anunciar que Jesús es el Mesías y que el Mesías es Dios. Recuerden una cosa, amados hermanos, había una profecía de que Dios iba a mandar al Mesías, ¿verdad? Que Dios mandase al Mesías descendiente de David implicaba que era humano. Amén. Iba a descender de la raíz de David, ¿verdad? Lo llama la Biblia muchas veces a Jesús en ese sentido al retoño, el renuevo. Eso es una cosa. Otra cosa es que ese Mesías que iba a nacer de carne natural, de la descendencia de David, otra historia es que ese Mesías era divino, era Dios. Eso sí es difícil de demostrar. En el Antiguo Testamento no hay muchos pasajes que hablen de eso, y lo que hay, uno tiene que más o menos sacar un poco de teología para establecer que Jesús como Mesías era Mesías. Hay bastantes pruebas. Que ese Mesías, además de hombre, era Dios, es otra cosa. Esto no es trivial. Ayer vimos que solamente el Salmo 110.1, ¿verdad?, y el texto de Isaías 49, ¿no, Orlando? El que habla de llamará su nombre Dios fuerte. Isaías 9:6. Solo esos dos, no hay muchos más, anuncian que el Mesías era también Dios. Esto no es sencillo. Aquí, sobrenaturalmente, Elizabeth lo reconoce como que la madre de mi Señor me visita. Ese es el argumento que utilizó Jesús para taparle la boca a los fariseos y decirles que Él era el Señor. El término Señor, usado así, puede referir a alguien de mucho honor, ¿verdad? Como se dice que Sara le decía a Abraham, mi Señor, como una forma de respeto. Ese es un significado. Otro significado es como título de Dios. El Señor, como lo vimos en la prédica del domingo, el dueño de todo, el soberano, el que manda, tu amo.
en ese sentido. Amén. Entonces aquí lo está llamando mi Señor, mi Jehová. Fíjense ustedes, más o menos es el significado. Anuncia, el primer anuncio, aparte de lo que le dice el ángel. Miren bien, ¿cuántos anuncios tenemos ya de la mesianidad de Jesús? Número 1, lo que le dice, se recuerdan de lo que hemos estudiado, anoten. Anuncios hasta ahorita de la mesianidad de Jesús. ¿Cuántos van? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. ¿Cuántos van? Por allá atrás. ¿Cuántos van? Número 1, lo que le dice el ángel a Zacarías, que le iba a preparar ese hijo el camino al Señor. Número 1. Número 2. ¿Cuál es el otro anuncio? El del ángel a María. Amén. Número 2. Número 3. El de Elizabeth a María cuando la ve. Tenemos otro. Llevamos 3 hasta ahorita. Y nomás quedan un capítulo. Vamos a ver. Se alegraron los vecinos cuando vieron que Elizabeth dio a luz. Versículo 59. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño. Es aquí a Juan el Bautista. Y aquí se da una escena bien jocosa, en mi opinión. Aquí demuestra que los hebreos, que los judíos, buenos días, bienvenido, hermano. Aquí se nota que los judíos eran un poco como los maracuchos, metidos y averiguadores, y se invitaban, y estos se adjudicaban derechos. Estos eran, de verdad, los maracuchos deben venir de ahí, de los judíos. De ahí deben venir uno. Que se fue para España y de España vino para acá en los barcos, y de ahí vienen los que viven en el Saladillo y en Santa Lucía. Aconteció el 8º día. Obviamente el rito era, si tenías un hijo varón, tenías que ir a circuncidar el 8º día. Pero además de eso había que pagar la redención del primogénito dando un cordero en rescate por ese hijo primogénito. Estos van. Y, ¿verdad? Versículo 59. La gente, aconteció que el 8º día vinieron a circuncidar a niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Fíjense lo pasado de esta gente. Llamaban al muchachito, ¡ay, tan bonito Zacarías! Estos eran asomados. Pero respondió su mamá y dijo, no, se llamará Juan. Y miren lo que hace esta gente. Y le dijeron, ¿por qué? Tremendo pasado. ¿Y por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ya le habían averiguado la familia de José. ¿Ah? Maracucho agarrado, hermano. ¿Y por qué? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Y por qué? Que usted vaya para allá, para el registro, a sacar la partida y la gente ahí, ¿y por qué lo va a llamar Obed? Si no hay nadie en tu familia que se llame Obed. ¿Ah? Entonces, le preguntaron por señas a su padre. ¿Cómo? O sea, no tomaron en cuenta la opinión de la mamá. La jalaron al papá, mira. ¿Y qué nombre le vas a poner? ¿Ah? ¡Ay, Dios! Mira cómo querés llamarlo. Ah, pero entonces, ¿qué pasaba con Zacarías? ¿Recuerdas que estaba mudo? Entonces Juan, pidiendo una tablilla, Zacarías, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca. Fíjense bien. Escribe el nombre de quién, del hijo de él, Juan, porque así se lo había ordenado el ángel. En ese escribe. El momento abrió su boca. Otro detalle importante. Juan estaba
mudo, ¿verdad? Pero parece que Zacarías estaba mudo, ¿verdad? Pero parece ser que también estaba sordo. Porque lean lo que dice el 62. Le preguntaron por señas. ¿Por qué le preguntan por señas si oía? ¿Usted da por señas a alguien? Y viene y escribe. Usted me dice, está sordo y mudo, ¿verdad? Curioso. Tremendo. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y suelta su lengua. Habló diciendo y habló bendiciendo a Dios. Estoy hoy, muchachos, estoy hoy, pero estoy mal. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y lo brollero que era esta gente, mira lo que pasó. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Tremendo, hablar maracucho esta gente. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Verso 66, y ahí voy a culminar por hoy. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y empezó a saltar como una licuadora. Eso dice ahí. Eso es lo que uno ve en algunas iglesias de estas locas pentecostales. O se cayó, vino y lo tocaron y se cayó. Eso es lo que uno ve. Yo no veo eso. Fue lleno, entonces está dando vueltas enrollado como un loco, ¿no? No es que está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Aquí aparece la segunda mención a la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando fue lleno del Espíritu Santo? Profetizó, volvió a hablar. Cada vez que usted oiga, de ahora en adelante, le digo, cada vez que usted lea llenura del Espíritu Santo, va a estar asociada con un habla, con una palabra. Amén. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: lo que dijo Zacarías acá, lo vamos a estudiar el próximo domingo. No, ya no el próximo domingo, porque es Santa Cena el próximo domingo, que además es domingo de resurrección. Es Santa Cena porque es el primer domingo del mes y no lo vamos a ver, pero una cosa importante, ya para concluir e introducir esto, uno esperaría que el hombre lleva al muchachito, al hijo de él. Imagínense la emoción del papá cuando lo va a circuncidar al hijo que Dios le dio en su vejez, que ya le había dicho que iba a ser un niño importante en la profecía. Uno esperaría que lo llene el Espíritu Santo y va a hablar, y uno esperaría que hable del hijo. ¿Saben qué es Zacarías? Empieza a hablar de Jesús, que todavía no había nacido. Y lo que va a hablar Zacarías aquí es supremamente importante, porque va a ser el cuarto anuncio demostrativo que Jesús es el Mesías. Tremendamente. Y luego va a hablar del hijo, para decir que su hijo es el que le va a anunciar el camino. Es importante lo que dice Zacarías, pero vamos a dejarlo ya para no el próximo domingo, sino el domingo que viene arriba, porque el próximo domingo tenemos Santa Cena. Amén.